Filadelfia y Pennsylvania, es como 2 horas sur de Nueva York. Y estoy parte de una iglesia en la ciudad de Filadelfia y yo traigo bendiciones y saludos de sus hermanos en Filadelfia. Varios de mi iglesia están orando en este momento. Yo puedo cantarlo porque es en mi teléfono. Ellos están mandando textos. Estoy orando para ti esta mañana. Entonces, y para ustedes. Entonces, es algo importante para entender que ustedes aquí son parte de algo mucho más inmenso. La iglesia mundial somos unos en Cristo, aunque llegamos de diferentes lados, diferentes países, diferentes culturas, somos unos en Cristo. Entonces, gracias por recibirme, pastor. Muchas gracias por esta oportunidad. Quisiera enfocarnos esta mañana en el Evangelio de Marcos y capítulo 4. He observado que la vida en Sevilla es muy tranquilo, pero me imagino hay problemas aquí, hay tormentas también. Entonces quisiera compartir con ustedes esta mañana un poco de esta historia de la tormenta en el mar de Galilea. Si alguien, yo no tengo mi Biblia en español porque mi maleta es tan pequeña y mi Biblia en español es gigante. Pero si alguien puede leer Marcos 4 en voz alto, Marcos 4, 35 hasta 41. Marcos 4, 35 hasta 41. ¿Hay alguien? Pastor, por favor. Oh, bien. Adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, temieron con gran temor, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, gracias. Amén. La palabra de Dios. Es una historia corta, pero y simple. No es muy complicado. Y es lo primero. Esta historia es lo primero en una serie de historias en Marcos que nos muestra a Jesús como el maestro sobre muerte y destrucción. La segunda es su encuentro con el endemoniado, y la tercera y cuarta son una mezcla, su resucitación de la hija de Jairo, y la mujer con un problema de sangre. ¿Los recuerdan estas historias? Entonces, esto es lo primero. Entonces, esto es una invitación muy sutil para invitarme de nuevo, para predicar en la segunda, la tercera, cuarta. Pero en esta historia, esta llega después de un tiempo en lo que Jesús está enseñando en parábolas. Él está, ¿cómo se dice en español? Él está rechazando diablos de personas. ¿Me entienden ustedes? Lo siento, mi español es en proceso. Necesito tu ayuda esta mañana. Entonces, aunque esto ha pasado adelante de los discípulos,
esta historia llega para mostrarnos la falta de fe en ellos y la gloria y el poder de Jesús sobre tormentas. Jesús dice, pasamos al otro lado, y en el proceso de cruzar el lago, un viento fuerte llega, y el barco, con la fuerza del viento, el barco está en peligro de hundirse. Eso es la historia. Y Jesús grita a el viento, y todo es calmo. Entonces, Dios se manifiesta en toda la Escritura como soberano en la demostración de su poder sobre vientos y olas. Es muy común en las Escrituras. Entonces, tengo un ejemplo aquí. Mi compañero muy guapo, Jefferson, puede leer Salmos 65. Versículos 6 y 7 es como un ejemplo de muchos en la Biblia, donde Jesús es mostrado como soberano sobre viento y agua. Dice: Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Bien, gracias. Y esto es un ejemplo. El ejemplo clásico en la Biblia es la historia en la entrega de los israelitas a través del mar. Recuerden esta historia. Y Dios muestra su poder en dividir el mar, y su pueblo caminan en seguridad al otro lado. Lo que yo quiero para nosotros esta mañana es para ver que Jesús es Dios que salva, y que salva en las tormentas de la vida. En las tormentas. No solamente de las tormentas, pero en las tormentas. Él tiene sus propósitos. Entonces, lo que yo quiero hacer es para mirar simplemente a 3 comentarios de Jesús en esta historia. 3 oraciones cortos. Lo primero es: pasemos al otro lado. El segundo es: ¿por qué tienen tanto miedo? Y al final todavía no tienen fe. Simple pero profundo para nuestros corazones. Primero, Jesús dijo: pasemos al otro lado. ¿De dónde provienen tormentas? En el mar de Galilea, en esta historia, las tormentas repentinas como estas son comunes, muy comunes, y especialmente en la noche. Fíjense que en el principio de este pasaje dice que cuando la noche llegó, Jesús dice: pasemos al otro lado. Pero en el mar de tu vida, ¿de dónde provienen las tormentas? Muy brevemente, algunas tormentas son provocadas por el diablo. ¿Sí? Creemos en el diablo y sus maquinaciones, y sus compañeros también. Y a veces esto pasa. Y el ejemplo clásico de la Biblia es la vida de Job. Fue el diablo que se presenta adelante del trono para pedir a Dios acerca de su siervo Job. Y esto pasa en nuestras vidas también. Segundo, algunas tormentas son causadas por nuestro propio pecado. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Es verdad en mi vida. Yo soy un fan
un fanático, más o menos, de música country en los Estados Unidos. Y uno de mis artistas favoritos es Randy Travis. Y él tiene una canción, de hecho es un álbum, es una CD, se llama Las Tormentas de la Vida. Y la canción primero en esta CD dice, esto es una traducción, lo siento, pero ojalá la significa está apropiada. Esto es bajo del tema que muchas tormentas en mi vida están causadas por mis propios pecados, mis propios problemas. Será mejor que cambiar mis caminos vagados. Sé que he visto mis mejores días. Siempre getting high, ¿cómo se dice esto? Con drogas, por ejemplo. Getting high. De consumir. Sí, de consumir. Sí, cuando mi vida van a bajar. Bueno, yo salí mi alma bajo la lluvia. Señor, ¿qué precio me he tenido que pagar? Las tormentas de la vida son llevándome lejos. ¿Me entiende? Entonces Randy Travis está diciendo, oh, tengo problemas en mi vida, pero es mi culpa. Y yo necesito ayuda. Tercera, algunas tormentas están causadas por los pecados de otros contra de nosotros. ¿Cuántos de ustedes esta mañana no han experimentado esto en nuestra vida? Pecado contra de mí es muy común. Entonces, primeramente, a veces es por el diablo, a veces es por mis propios pecados, a veces es por pecados de otros contra de mí. Pero si quieres comenzar a experimentar la paz en tu alma, hay algo muy importante que tiene que lidiar con que aquí se presenta en esta historia del maestro de la tormenta. Jesús mismo es siempre el maestro de la tormenta. No significa de dónde proviene, aunque es mi propio pueblo. Jesús siempre es el maestro de la tormenta en su vida. Entonces Jesús es la persona en esta historia. Jesús probablemente es la persona más inteligente en este barco, ¿verdad? Muchas veces no pensamos en esta sobre Jesús como hombre, que él fue muy, muy inteligente. Y Jesús inició esta cruce sobre el agua. Jesús, con su sugerencia, pasamos al otro lado. Si eres nuevo a la teología presbiteriana, lo siento por eso, y eso no es importante, pero yo soy un pastor presbiteriano también. Y en nuestra iglesia tenemos una confesión, y una confesión de fe. Y en capítulo 5, en párrafo 4, al fondo de este párrafo dice esta: el poder, esto es difícil, pero escúchame bien, el poder de Dios, la sabiduría y la bondad se manifiestan en su providencia, gobernando sobre cada cosa, incluyendo las acciones pecaminosas de los hombres y de los ángeles. Es difícil entender, pero yo creo esto es la enseñanza de la Biblia.
Jesús tiene control. Jesús es el maestro sobre la tormenta, lo que está pasando en su vida en este momento. Jesús es el maestro de este tormento. Entonces, no hay un solo evento que pasa en su vida, sino que viene a través de los dedos del maestro de la tormenta. ¿Me entienden ustedes? Todo lo que está pasando en su vida. Entonces, echemos un vistazo a la segunda observación de Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Lo primero, pasamos al otro lado. La segunda oración, ¿por qué tienen tanto miedo? Hay cosas que temer. Mi familia y yo llegamos en Chile 12 días antes del terremoto inmenso en 2010. Fue mi bienvenido a Chile. Fue horrible. Horrible. 9.2. Increíble, fuerte, y pasó por casi 3 minutos. Todo moviendo como esto y como esto. Todo el edificio. Increíble. Esto me causó un poco de miedo. Tanto que mi preocupación mayor, nos quedamos en un dormitorio en el segundo piso de un amigo en Chile. Fuimos nuevos, llegamos nuevos en Chile. Y nos quedamos con un amigo. Y mi preocupación mayor, todo es moviendo, fue completamente oscuro porque en Chile todo es diseñado, todo el país saca la luz cuando un terremoto pasa. Entonces fue completamente oscuro. Todo está moviendo. Pero mi preocupación fue para encontrar mis pantalones. Yo estaba en el piso buscando en la oscuridad mis pantalones y la señora de la casa está gritando: abajo, afuera, abajo, afuera, afuera. Y por fin salió de la calle sin pantalones. Con muchos otros amigos. Oye, tan grande monte de temor, mi preocupación sobre mis pantalones por fin desapareció. Entonces, mi punto simplemente es que hay miedo. Miedo por sí mismo no es pecado. A veces la Biblia manda miedo. Y este sermón no es exactamente sobre miedo, pero es un tema muy interesante para buscar cuando hay un mandamiento para tener temor hacia Dios en varias circunstancias. Entonces miedo, mi punto es simplemente que miedo por sí mismo no es pecado. Pero en este caso, ¿cuál es el temor que Jesús se está dirigiendo? En este caso, su temor se dirige a un malentendido en el corazón de sus discípulos. Su comprensión son muy superficial y limitada en esta historia. La comprensión de los discípulos en esta historia. Ven a Jesús está dormido. En versículo 38 dice que Jesús está durmiendo. Esto es lo que los discípulos pueden ver. Jesús está durmiendo. Entonces su vista es muy limitada. ¿Me entienden? ¿Me entienden ustedes? Entonces,
es muy interesante el comentario de Marcos en este. Dice que está dormido en literalmente el cojín. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Tiene la reina o...? Reina Valera. Ajá. Creo que dice el cojín. Otros tienen, mi Biblia en inglés tiene el. Esto es muy importante. Sobre un cabezal. Ok, sobre cabezal. Ok. En lo original, el lenguaje original de la Biblia, la palabra él es presente. Es muy importante. Esta es el cojín que el timonel se sienta en la parte trasera de un barco para dirigirlo. ¿Me entiende? Es el cojín. Atrás. Muy importante, no es cualquier cojín, es el cojín atrás, al lado del timonel. Jesús es durmiendo al timonel. Si el barco estaba a la deriva. Sí. ¿Entiende? Jesús no está presentando atención. De hecho, Jesús está en el camino. ¿Cuántos aquí tienen a veces en sus problemas tienen este sentido en su corazón? Jesús no le da atención. De hecho, Él está en camino. En mi camino. Él no está presente. La actitud de los corazones de los discípulos están en las palabras de una canción de mi juventud en la escuela dominical sobre esta historia. No hay refugio ni ayuda que están cerca. Esto es la actitud de los discípulos. No hay ayuda. No hay ayuda de cualquier lado. No hay ayuda. Imagínense esto. Entonces, puedes saber que esto es lo que siento por lo que le dice. Entonces, lo que está en los corazones de los discípulos es obvio en sus palabras que proceden de su boca. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Hermanos, verá usted, puede decir cuál es tu verdadera actitud hacia el Maestro, es lo que viene de tu boca en miedo de la tormenta. Seríamos un buen momento para dar testimonio. Probablemente no. Que procedió de su boca en mitad de una tormenta. Compartió anoche con el Pastor Jesús que mi esposa y yo tuvimos un tiempo de oscuridad profundo en nuestra vida después de mi caída en ministerio como pastor. Tiempo muy, muy duro. Para proteger su conciencia, mi problema fue mi boca. ¿Ok? Detalles no son necesarios, pero simplemente para saber que esta provoca un enojo adentro de mí tan profundo. Yo regreso para proveer para mi familia en construcción como tu pastor, para hacer renovaciones de casas, de baños, de cocinas, etc.
Y un día, normalmente yo trabajo con un amigo como un ¿cómo se dice? Subcontractor, ¿Como ayudante? Sí, un ayudante, sí, más o menos. Un día estábamos arreglando una cocina muy, muy bonita, en una casa de ricos judíos, muy rico, muy bonito, en un barrio en Filadelfia muy respetable. Y a un día instalamos el microondas. Y para hombres en construcción, la instalación de un microondas es una celebración porque es posible para llevar mi almuerzo para calentarlo en microondas. Entonces, en mi caso, yo decidí hoy en la mañana para comprar un café. Y en Filadelfia, en este tiempo, fueron tiendas en todos los lados que vendieron un café, pero gigante, como esto, en una taza gigante. Y decidí para comprar esta, y yo puedo beberlo todo el día, porque hay un microondas, yo puedo ponerlo allá. Entonces, lo compré. Y estaba en mi van conduciendo por el trabajo con este café grande, no un cafecita. Café grande en mi van aquí. Este fue antes de el tiempo, ahora tenemos una cosa para cargar una taza de café. Está aquí y cuando yo alcanzó el lugar donde estábamos trabajando, cuando yo comenzó a estacionar, yo paró un poco demasiado rápido. Y en mi vista al lado yo puedo ver este café comenzó a caer. Yo trato de ¿cómo se dice? Más eso. Pero en vez de esto, yo punched it. La tapa se cayó, café sobre todo mi van, la parabrisas, todo, sobre todo, está entrando los ventos y están mis pies, sobre todo. Puse mi van al revés para terminar mi estacionamiento y cuando yo al revés chocó la curb, como si al lado de la calle. El andén. Y esta taza se cayó en el otro lado, completamente vacío, como más de 1 litro de café en todo mi van. Yo fui enojado, increíble enojado, y bajó de mi van en la calle, en un barrio respetable, con mis puños arriba al cielo, y grité: ¡déjame en paz! Un enojo tan fuerte procedió de mi boca a mi Padre en cielo para mostrarme de mi corazón lleno de enojo contra de Dios. Entonces, es importante para observar lo que pasa de su boca en tormenta, porque esta muestra la necesidad adentro. Gracias a Dios, Él no respondió a esta oración. Estoy aquí, mi ordenación está firme y yo estoy presente para predicar con toda autoridad de mi iglesia. Gracias a Dios. Tengo una historia grande y inmensa de perdón, restauración, transformación. Gracias a Dios. Estoy aquí.
su temor se basa también en una incredulidad, el temor de los discípulos se basa también en una incredulidad deliberada con respecto a quién es Jesús y con cuál es su misión. ¿Me entienden? Ellos tuvieron un malentendido de su misión. Entonces por eso, mira la observación tercera de Jesús. Todavía no tiene fe. Todavía, dice la Biblia, dice Jesús, todavía no hay fe. Los discípulos están preguntando, ¿viene la cura de todo lo que acabamos de vivir? ¿Se han visto su poder de curar y expulsar demonios? ¿Se han escuchado sus enseñanzas sobre el reino dado en parábolas a los demás, pero les explicó? Aun con todas las pruebas adelante de ellos, todavía no creían. En este momento, esto es temprana en el ministerio de Jesús, esta historia. Y en este punto, los discípulos no creían. Te garantizo que no esperaban Jesús gritar a la tormenta y llevarlo a su fin. Y ustedes pueden ver eso de nuevo por lo que sale de su boca otra vez. ¿Quién? En terror, se dicen. ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Esa es mi pregunta esta mañana. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Maestro. Y Él es el Maestro soberano sobre la tormenta en su vida. También. Su calma del mar no era tanto una demostración de su poder, fue una demostración de quién era y es. Y fue una demostración de lo que su misión era y es hoy en día. Hoy también Él tiene la misma misión en nuestras vidas. Jesús es aquel en quien todos los fines de salvación de Dios se realizan. En Jesús. Jesús es uno con el Dios que irrumpe en la historia y la naturaleza para llevar a cabo redención a nosotros. Jesús es el que ha venido a derrocar a los poderes de la muerte y destrucción, a traer la salvación al pueblo elegido de Dios. En tu vida, en tu tormenta, Él está obrando. Jesús es el único que experimentó de la tormenta de la ira de Dios. Esta es la tormenta que debes experimentar a causa de su pecado y rebelión contra de su bondad y amor. Jesús habló de la cruz. Todo se ha cumplido. Y la tormenta de la ira de Dios contra ti se calmó. Y ahora hay paz. Amén. Adentro de ti y Dios, por Cristo, hay calma. Esto es lo que Jesús, y esta es su misión. Aún no tenéis fe. Él dice,
Tengo un par de palabras para ellos en la tormenta. ¿Cuántos están en tormentas? Primero, que avisar para las almas en la tormenta. Si usted no cree en nada de esto con respecto a Jesús, Jesús es Dios y está en una misión para liberar del pecado. Esta es su misión en su vida. Te lo advierto, toda la tormenta de la ira de Dios que un día te anegarán. Usted va a experimentar un miedo terrible, como nada que usted sabrá nunca aquí. Es mi aviso. Tengo que avisarles de esto, como un ministerio del Evangelio. Es posible que esta mañana tú podrías decirme a mí, no tengo ninguna tormenta en mi vida. No permita que se deje engañar a la creencia de que la calma actual en tu vida es ninguna garantía de lo contrario. ¿Me entienden ustedes? No cree que su actual control sobre tu vida va a durar o traer paz a su alma atormentada. Es imposible para controlar su vida en una manera que presenta paz y calma eterna. Es imposible. En segunda vez, que guiar para las almas en la tormenta. Escúcheme bien. La fe y el miedo nunca andan juntos. Este tipo de miedo. Si usted está viviendo con el miedo, no estás confiando en el Señor de la tormenta. Su fe es en algo diferente. No es en el Señor, el Maestro de la tormenta. Probablemente está confiando demasiado en su propia comprensión y no confiando en su amor, el amor de Dios sobre ti. Y esto produce temor, miedo. A veces Jesús se va a llevar a una manera que va en contra de su comprensión y experiencia. ¿Me entienden? A veces mi expectación está aquí, pero Jesús hace aquí. Y cuando esto pasa, tengo una expectación y estoy confiando en mi propia fuerza, mi propio entendimiento, mi propia sabiduría, pero Jesús entra a la escena aquí y pasa en esta dirección. Esto causa temor en la vida. A veces no es muy obvio, a veces es adentro. Y esta nos muestra que nuestra fe no es, en realidad, no está en el Maestro de la tormenta. Es como, a veces, miedo es como una bandera para nuestro corazón, para mostrarnos que mi confianza es en algo diferente, es en otro lado, es en otra cosa. No está en Cristo. De hecho, miedo a veces es la misericordia de Dios para mostrarnos la condición real de nuestro corazón. Porque es un axiom. ¿Cómo se dice axiom? Axioma. Es un axioma de los escritores que fe y miedo no andan juntos.
El miedo surge cuando nuestras expectativas de lo que Jesús debería hacer no se alinean con lo que está haciendo con nuestras vidas. La misión de Jesús en esta vida no es para ofrecerle una vida segura y tranquila. Lo siento, hermanos. Él dice exactamente el opuesto en esta vida. Hay tribulación. Y esto es un sujeto muy grande, y de hecho esto es el tema de este libro, El Curva J. Le di a tu pastor un libro nuevo de nuestra misión, nuestro director, sobre esta cosa, sufrimiento en la vida del creyente. ¿Por qué? El escritor del Salmo dice, y mi mamá solía decirlo en la noche a mí, cuando me temo, te voy a confiar en ti. Muy simplemente, Jesús quiere su corazón. Es muy importante a Él de su tranquilidad. Entonces, a veces Él provea una tormenta para alcanzar su corazón. Tercera, que confortar para las almas en la tormenta. Simplemente, hermanos, Jesús está en el barco. Él es presente. Él no está durmiendo. Él está contigo. Él no se ha abandonado. Simplemente gritarle desde lo profundo de su desesperación y Él se oirá a ti, a usted. Jesús calmará la tormenta. Él va a hacerlo. Eventualmente es su promesa. Posible no completamente en esta vida, pero es la promesa que eventualmente está pasando. Se va a despertar y se conmueve por su miseria. Se ha ido a través del infierno y la ira de Dios que se conocería la paz en su vida. Jesús se llevará a través de la tormenta con alegría y con el corazón y la mente saludable. Es la promesa. Entonces escucha palabras de otra canción, pero un himno este tiempo de un autor favorito mío, se llama William Cooper. Fue un amigo del hombre que escribió nuestro primer himno esta mañana, John Newton. John Newton and William Cooper were close friends. William Cooper escribió esta: y santos temerosos, tened valor de nuevo. Las nubes, vosotros mucho miedo, son grandes con misericordia, y romper deberán en las bendiciones sobre tu cabeza. Oremos. Señor, gracias por la confianza que es posible tener en ti, en mitad, a través de tormentas en nuestra vida. Señor, a veces cosas pasan en nuestra vida, sí, ellas son tan duras. Y tenemos este sentido adentro que es imposible para mí a vivir bajo de esta tormenta. Es imposible. Señor, ayúdanos en este tiempo para confiar de nuevo en su bondad, su amor soberano y mostrado a nosotros, especialmente en su muerto. Gracias también por tu Espíritu dado a nosotros para darnos
paz y confort adentro. Señor, algo inexplicable cuando el Espíritu obra adentro. Bendiga por favor a esta congregación en su gran amor y con fe firme en ti. Y cuando ellos están débiles y su fe es débil, se muestra a sí mismo en sus vidas en una manera que fortalece su fe en ti. Tú puedes hacer esto, Señor, y te damos gracias por esto, por su bondad y gracia sobre nosotros. Amén.